saludarles, hermanos y hermanas, en este día, lunes 4 de enero, la primera semana del año, cuando todo el mundo se hace de nuevos propósitos, se proponen cosas que quieren alcanzar. Bueno, nosotros estamos aquí con el propósito más bonito de todos, que es el de buscar a Dios todos los días a través del estudio de la lección de la escuela sabática. Así que sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestro programa de las lecciones de escuela sabática. Saludos por todo el mundo, hermanos y hermanas que nos miran en el YouTube, en diferentes partes de este mundo. Gracias, hermanos, por ser parte de nosotros, por estar juntos estudiando la lección. Vamos ahora a presentar una vez más a mis hermanos que siempre me acompañan, mi hermano Carmelo y mi hermano Tony. Hermano Carmelo, buenos días. Buenos días, varones. Buenos días también a ustedes que nos ven, que nos escuchan. Es un placer nuevamente estar aquí, ¿verdad? En este nuevo año que ya estamos iniciando y con nuevas expectativas, con nuevas esperanzas, ya que muchos nos hacemos planes, nos ponemos blancos, pero debemos de ponérselos en las manos del Señor y así podremos saber que van a ser efectivos y que muchas veces van a cambiar, pero para nuestro propio bien. Así es que el Señor nos bendiga en el estudio de esta semana. Hermano Tony, ¿cómo está? Bien, pastor, buenos días, buenos días. Carmelo, buenos días, hermanos, también. Estoy también contento porque en este nuevo año también hay expectativas. Solamente Dios sabe si vamos a vivir la hora que viene, ¿verdad? Por eso debemos de estar preparados. Pero el hecho de estar con vida y aquí ante ustedes es una alegría para mí, que la cual me gozo y más en compartir la palabra. Por eso también pido de que oren por nosotros, hermanos, para que cada día Dios nos use para llevar a cabo esta palabra a muchos hogares que tal vez no pueden salir por algún motivo, enfermedad o lo que sea, que puedan también recibir bendición a través de estas lecciones de escuela sabática y que siempre tratemos que el Señor nos inspire a sacar lo mejor de ellas para fortalecimiento de nuestro espíritu. Amén. Bueno, nuevamente les pido que se mantengan orando para que podamos obtener los 2 nuevos canales de televisión que les mencioné con otra compañía con la cual estoy negociando para que Houston y Dallas puedan seguir contando con la verdad presente ahí en los televisores, en sus casas. He platicado y hemos avanzado bastante en las pláticas con esta nueva compañía para adquirir estos canales y solo estoy esperando que podamos concretarlo y la oración es la que cuenta aquí. Por eso les invito a que se mantengan orando porque hasta el 30 de enero, hasta el último día de este mes de enero, yo no sé cuánto trae ese 30 o 31, pero hasta el último día del mes de enero es que vamos a estar acá por el 55.7 y el 51.2. Austin y San Antonio, esos canales seguirán, no hay ningún problema con ellos. Es con el de Houston y Dallas el problema, y con el cual estoy, como digo, ya buscando una salida con otra compañía en otros 2 canales. Hay que orar, hermanos, para que Dios tome control de todo. Si el Señor quiere, seguiremos, y si el Señor dice hasta aquí llegaron, gloria a Dios, hermanos. Pero aprovechemos este mes para orar, para que podamos, si Dios quiere, seguir en otra estación. Vamos a pedir la bendición del Señor para el estudio de hoy. Hermano Tony, por favor. Sí. Señor Dios santo y poderoso, tú conoces los corazones, tú sabes todas las cosas. Y venimos ante tu presencia, Padre, por las necesidades que tenemos en nuestros hogares por causa de enfermedad o de otra clase de necesidades. Pero estos gigantes son vencidos porque creemos en el que todo lo puede, Amén. En nuestro Salvador Cristo Jesús. Así también, Señor, gracias porque se están cerrando las puertas en estos canales. Gracias porque tú vas a manifestar que tú tienes otras puertas mejores, Padre, que abrir. Señor. Confiamos plenamente en ti, bendito Dios, y confiamos también en el amor por estos temas que se están presentando a través de las 24 horas de estos canales y también de aquellos que están escuchando. Su corazón va a ser conmovido también para apoyar en lo que ellos puedan. Así pues, Padre, gracias, gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
Israel se enfrentó a una crisis. Fue provocada esta crisis por un gigante que los desafiaba todas las mañanas por más de un mes. Y David, que es el hombre que Dios ya ha ungido para una crisis como esta, cómo enfrentarla, vamos nosotros a mirar cómo, hermanos, pues actúa. Así que siempre en este contexto del título de la semana, venciendo gigantes, venciendo a gigantes, vamos a ver entonces cómo fue que Israel enfrentó a este llamado Goliat. ¿Qué grave problema le ocurrió a todo Israel en aquella época, hermano Carmelo? Bueno, para eso vamos a la palabra del Señor en 1 Samuel 17, del 1 al 11, que es lo que nos dice. Dice, y los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Afes-Damín. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron, y acamparon en el valle de Ela, y ordenaron la batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre un monte al otro lado, y había un valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un adalid, que se llamaba Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo, y traía un yelmo de bronce en su cabeza, e iba vestido con una coraza de malla, y el peso de la coraza era de 5,000 siclos de bronce. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce y un escudo de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué salís a dar batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo desafío al ejército de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Aquí al leer toda esta escritura podemos ver, ¿verdad?, la manera en que los filisteos propusieron esa batalla. Era una proposición un poco rara, ¿verdad?, porque por lo general eran todos los que tenían que pelear, pero aquí podemos ver una diferencia en la cual este filisteo, aprovechando su estatura, aprovechando, como dicen otras partes, de que él era un guerrero, él era alguien que estaba diestro ya en las batallas. Y como dice allí, ¿verdad?, también podemos ver que él estaba desafiando al pueblo de Israel. Y vemos que, como leía al último, ¿verdad?, tuvieron gran miedo el pueblo de Israel al ver la estatura, al verle esa, ¿verdad?, cómo él iba vestido. Y hermanos, realmente nosotros también, cuando no tenemos al Señor o cuando no lo ponemos enfrente de nosotros y vemos los problemas, pues nos aplastan a nosotros. Pero aquí vamos a ver el desarrollo de todo lo demás, ¿verdad?, de esta historia a través de la lección. ¿Cómo podemos nosotros solamente poner al Señor en primer lugar y ser victoriosos en toda batalla que vayamos a emprender? Aquí nosotros vemos, hermanos, que las apariencias externas tienen afectado a Israel, tienen afectado a los ejércitos y al mismo rey. Pues dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Es que este hombre, hermanos, prácticamente su estatura era como 2,9 metros, dice el comentario bíblico adventista. Otros dicen que andaba alrededor de los 3 metros. Era un hombre, la verdad, en apariencia externa, que infundía temor. En Israel el hombre más alto era el rey Saúl, y aún él le tenía miedo.
Así que aquí nosotros vemos, hermanos, cuando las apariencias externas de un peligro, de una crisis, invade, hermanos, invade todo el ser y causa ese tremendo miedo. En esta mañana, yo no sé qué es lo que a ti te causa un miedo. No sé qué es lo que a ti te tiene preocupado. Posiblemente digas, bueno, el coronavirus. Sí, pero aparte de eso, ¿qué otras cosas, hermano, hermana, ha aparecido en tu vida como un gigante, como algo que externamente se ve tan difícil de manejar, que tú también andas preocupado, preocupada? Bueno, si estás en crisis, espérate un momentito, porque ya vamos a entrar en materia para ver cómo es que Dios se manifiesta. Por ahora, quedémonos con esto y pasemos de una vez al comentario del don profético, hermano Tony, cómo la sierva del Señor Elena White nos lo amplía. Sí, vamos a leer primeramente en el comentario bíblico adventista, en los comentarios de la hermana White, en el comentario número 2, o volumen 2, la página 1012, y luego en Patriarcas y Profetas, la página 700. Dice así: los filisteos propusieron su propia manera de guerrear al elegir a un hombre de gran tamaño y gran fuerza, cuya estatura era de unos 3 metros 70 centímetros. Durante 40 días, la hueste israelita había temblado ante el desafío arrogante del gigante filisteo. Sus corazones decaían cuando miraban el enorme cuerpo. Llevaba en la cabeza un almete de metal y estaba vestido de una coraza de planchas que pesaban 5,000 siclos, y con grebas de metal en las piernas. La cota estaba hecha de planchas de metal, puestas la una sobre la otra, como las escamas de un pez, tan estrechamente juntadas que ningún dardo o saeta podía penetrar a través de la armadura. Este filisteo causaba, como ya lo dijo el pastor, por la lectura que vemos, causaba temor. Primeramente, porque era un hombre de guerra. Cuando se va a la guerra no se lleva a personas ineptos, personas que no están adiestrados en la guerra. Se lleva lo mejor a la guerra. Y este era uno de los paladines de los filisteos. Era el más altote, era un gigante, y aparte del gigante que era, todavía la armadura que llevaba era algo impenetrable. La espada no le hacía ningún daño, porque estaba todo cubierto de metal. En cambio él, aún sin espada, con un palo, con la fuerza que tenía, mataba de un garrotazo al enemigo. Era un temor enorme el que causaba. Y así parecía, y así lo era, incluso para Saúl. Ahora trayéndolo a nuestra vida diaria, como ya lo decía el pastor. ¿Cuál es ese Goliat, ese gigante que se presenta en tu vida? Continuando con lo que tu pastor ya mencionó. Tal vez ese gigante es una enfermedad. Tal vez es tu propio matrimonio que se está derrumbando, hermano, hermana. Ese gigante también puede ser derrotado, porque recuerda que Dios instituyó el matrimonio en el mismo Edén, y el gigante que quiere destruirlo es Satanás. Pero no vengas en contra de ese gigante por tu sabiduría, por tu dinero, por tus fuerzas. Ven en el nombre de Jehová, hermano, hermana, cualquiera que sea tu problema. Preséntate delante de Jehová y ponlo a Él, que Él sea el que pelee por ti la batalla, y vas a vencer, hermano. Si estás también incapacitado, que digas yo ya no me puedo mover, no, todavía si tienes boca, todavía puedes hablar de las maravillas y grandezas que Dios puede hacer, hermano, y puede ser útil. Así como estás, le puede ser útil en las manos de Dios, hermano. Amén. No dejes que te venza ningún gigante. Y así nosotros vemos que Israel está en crisis, los ejércitos de Israel están en crisis, el enemigo parece invencible.
¿Es justificado el temor, el miedo? Desde el punto de vista humano, no hay manera de cómo se pueda vencer a ese gigante. Y así nosotros también nos podemos sentir en este momento. Pero ahora miremos David, ante una crisis como esta. ¿Cuál era la principal preocupación de él, hermano Carmelo? Bueno, aquí nos lo sigue diciendo en el versículo de 21 al 26, nos dice así: porque así los israelitas como los filisteos estaban en orden de batalla, escuadrón contra escuadrón. Y David dejó sobre sí la carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió hacia el escuadrón. Y llegado que hubo, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Y mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel adalid que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. El filisteo de Gat salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que junto a él estaban, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aquí en todos estos versículos podemos estar viendo el miedo, ¿verdad? El pavor que el ejército de Israel tenía ante este filisteo, ante este guerrero que todos los días provocaba al pueblo de Israel. Y cuando David se dio cuenta de eso, porque él fue, como le hemos leído anteriormente, fue a llevarles alimento a sus hermanos, entonces podemos estar viendo que cuando David escuchó estas palabras, pues verdad, para David como para nosotros, hermanos, ¿qué puede ser un gigante si tenemos a alguien más poderoso, si tenemos a alguien más que va a defender por nosotros la causa de él? Pues no deberíamos de temer nada, ¿verdad? Muchas veces tenemos como gigantes, como decían aquí los varones, también tenemos decisiones que tomar, y muchas veces esas decisiones nos apachurran, nos hacen a veces hasta enfermar por tanto pensar, ¿verdad? Y es porque no tenemos al Señor, ¿verdad? Como nuestro frente de nosotros, nuestra vanguardia, para que Él nos ayude. Pero hermanos, son momentos en los cuales hoy en día mucha de la gente está padeciendo, más que todo mentalmente, porque hay más enfermos mentales que físicos ahorita con este virus que está pasando, ¿verdad? Entonces, después de que este virus se vaya o se desaparezca, pues va a quedar la enfermedad más grande, porque va a quedar la mental. Así es que esos gigantes, hermanos, pongámoselos en las manos del Señor, que los vencerá. Pero miren ustedes, hermanos, la preocupación realmente de David en todo esto. Está en el verso 26. Dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Miren ustedes, hermanos, la preocupación de David es que este hombre está provocando a Dios, está provocando a los ejércitos de Dios. Este filisteo incircunciso está prácticamente poniendo oprobio al pueblo de Dios. A David le preocupa eso. En la crisis, lo que a David le preocupa es que se está provocando a Dios, que los ejércitos de Dios están siendo provocados. Bueno, ¿qué realmente es lo que había en el corazón de David al decir estas palabras, según la cita que viene a continuación, hermano Tony? Sí, vamos a leerlo en Signs of the Times del 3 de agosto de 1888. El comentario del Espíritu de Profecía dice así: David fue impulsado con celo para preservar el honor del Dios vivo y el prestigio de los hijos de Israel. No podía soportar ver
que a este audaz idólatra se le permitiera día tras día burlarse de los elegidos del Señor, sin hacer un esfuerzo por derrocar su orgullosa jactancia y burla. David dice que se sentía impulsado con celo para preservar el honor del Dios vivo. David era sincero en su fe en el Señor. Su fe era eso es lo que a mí me llama la atención, era una fe firme, no desgraciadamente la fe que hoy en día tengo yo, tal vez es la que tienes tú, que decimos que tenemos fe, pero en cualquier problemita que viene ya no hayamos qué hacer. En cambio aquí David se manifiesta que cuando se presenta el problema es el que dice, aquí estoy, ¿cómo van a injuriar así al nombre del Dios vivo? Y él se pone al frente. Él no está pensando en las consecuencias, él solamente sabe que él tiene que hacer algo. Nosotros también sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos el mensaje de los 3 ángeles, hermano, y es el tiempo para compartirlo. Amén. Interesante esto, que lo que le preocupaba a David era preservar el honor de Dios. Era el honor de Dios el que estaba prácticamente siendo cuestionado, estaba siendo atacado por parte de este gigante idólatra, y David no lo podía aceptar, de manera que su celo por el honor del Señor lo llevó a hablar de esta manera. Me gustaría aquí hacer una aplicación. ¿Cómo es, hermano, tu celo por el honor de Dios? ¿Tú buscas honorar a Dios en todas las cosas que haces, en lo que hablas, en cómo tú, hermano, hermana, como cristiano, como cristiana, cómo tú te desenvuelves en la vida? Mira, hasta cómo te vistes, tú buscas honorar a Dios. Es el celo por el honor de Dios que te lleva a ti, hermano, hermana, a ser de ese pueblo peculiar. ¿Sabes que hoy en día hay muchos cristianos que no le importa el honor de Dios? Y mira las cosas como se están dando y simplemente calla o se hacen los desentendidos. Un hermano me decía un día de estos, pastor, mira qué tristeza me da en mi iglesia, porque hay una de modas en la iglesia que los sábados parece un desfile, y las hermanas a quien mejor va allí impresionando con lo que se pone, pero algunas están llegando con su desnudez prácticamente mostrada. Es más, la hija del pastor se sube al púlpito con su vestido arriba de la rodilla, y cuando se sienta, pastor, es bien difícil que uno no pueda mirar aquello. Sabe que yo he tenido que protestar, sabe que yo he tenido que decir, no podemos permitir esto, no podemos dejar que estas hermanas vengan así y que todavía ministren allí en el altar. ¿Y sabe lo que he recibido a cambio? De que soy un fanático, que soy un extremista, que soy un morboso y que estoy mirando cosas que no debería de estar mirando. Y así, pastor, me están prácticamente etiquetando y me estoy sintiendo hasta marginado en la iglesia. Oh, mi hermano, hermana, ahí hay un hombre que preocupado por el honor de Jehová, que preocupado por el celo que él tiene por el Señor, hermanos, ha hablado y ha dicho, esto no puede permitirse. Amén. Y miren ustedes lo que ha recibido a cambio. Oh, hermanos y hermanas, yo quiero decirles que como es hermano, aunque nos digan fanáticos, a que nos digan extremistas, hermanos, también nosotros manifestemos celos por el honor de Jehová. Amén. En las iglesias no se pueden permitir todas esas cosas, que los pastores, que las esposas de los pastores, que las hijas de los pastores anden mal vestidas y que usted no diga nada porque es la esposa del pastor, porque es la hija del pastor. Hermano, hermana, usted manifieste celo por la casa de Jehová, manifieste Amén. Celo, manifieste también preocupación por el honor de Dios. Amén. Aquí nosotros vemos a David, que lo que le preocupa, mire, los otros decían, es que el que lo derrote le van a dar la hija, le van a dar esto, le van preocupados por las cosas que Saúl le podría dar al que derrotara a Goliat.
No, a David no le interesa eso. A David lo que le preocupa es el honor, hermanos, el honor del Señor. Cómo está siendo pisoteado por ese hombre, cómo está siendo desafiado, cómo está siendo provocado. Oh, cómo me gustaría, hermanos, que en estos tiempos mujeres y hombres del Israel moderno también mostraran que les preocupa el honor de Jehová y buscaran de esa forma también que no se sigan dando esos desórdenes en el pueblo de Dios. Hermanos, manifestar honor o manifestar celo por preservar el honor de Dios, eso no es pecado. Eso al contrario demuestra cuánto amamos a nuestro Señor. Y eso es lo que David está haciendo aquí. Pero miren ustedes, aquí aparece alguien como aparecieron esos hermanos en la iglesia para con este hermanito diciéndole que era un fanático y un extremista. Mire usted, el hermano mayor de David, Eliab. ¿Cómo, hermano Tony, reaccionó cuando David está preocupado por el celo de Jehová? Sí, dice el versículo, por el honor de Jehová, perdón. Sí, el versículo 28-29 dice: y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? Estas no son palabras. O sea, lo que estás hablando son puras palabras. David, él venía porque Dios estaba preparándolo y iba a mostrar algo grande. Pero aquí lo que estamos viendo es que Eliab creía que David nada más hablaba por hablar. Y por eso dice: tú nomás vienes a ver la batalla, eres un morboso. No entendía lo que se estaba llevando a cabo, y ya después que comenten quiero dar una lectura acerca de esto que estamos acabando de leer. Bueno, pues estamos viendo entonces, ¿verdad?, que siempre hay un hermano, siempre hay un hermano que cuestiona a alguien cuando manifiesta su celo por el honor de Jehová. Siempre hay un hermano que lo ve tal vez como exagerado, como alguien que realmente pues está mal, y cuestiona y juzga esa actitud del hermano que le preocupa el honor del Señor. Aquí vemos a Eliab que su actitud realmente no es adecuada. Él está diciendo: tú a ver la batalla has venido, aquí deberías de estar mejor allá con las ovejas, allá es tu puesto, tú eres pastor, no eres ni soldado, allá deberías de estar, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, vamos a ver cómo el espíritu de profecía, hermano Carmelo, nos la sirve el señor Elena White, que es prácticamente una continuación de la Signs of the Time del 3 de agosto de 1888, lo que ella nos va a decir acá en cuanto a esto. Exactamente, dice que Eliab, el hermano mayor de David, conocía bien los sentimientos que agitaban el alma del joven. Incluso como pastor de los rebaños de Belén, había manifestado una audacia, una valentía y una fuerza no fácilmente explicables. Y la misteriosa visita de Samuel a la casa de su padre y su silenciosa partida habían despertado en las mentes de los hermanos sospechas sobre el verdadero objeto de su visita. Sus celos se habían despertado al ver que David era honrado por encima de ellos y no lo consideraban con el respeto y el amor debido a su integridad y ternura fraternal. Lo miraban como un mero pastor jovencito, y ahora la pregunta que hizo fue considerada por Eliab como una censura a su propia cobardía al no hacer ningún intento de silenciar al gigante de los filisteos. Aquí podemos ver, ¿verdad?, por la contestación de David, como dijo el pastor aquí en el verso 26, que exclamó David: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Eso, ¿verdad?, era una censura, era una reprensión contra todos, y más que todo contra el hermano mayor, porque ahí el hermano mayor estaba usando, en sus palabras que él estaba usando, era de cómo él defender su honor, como de defender su cobardía, porque ni él siquiera se atrevía a enfrentar ese gigante. Ahora, como dice aquí, ¿verdad?, que
dice que los celos se habían despertado a ver que David era honrado por encima de ellos y no lo consideraban con el respeto y el amor debido a su integridad y ternura fraternal. Ahí, ¿verdad? Aún a Eliab le llegaron los pensamientos de esa ocasión cuando Samuel fue a ungir a David. Y podemos ver, ¿verdad?, de que así también con Jesús, hermanos, se recuerdan también que los hermanos también le reprendían porque estaba hablando cosas muy contrarias a lo que ellos habían aprendido de los sacerdotes, de toda la iglesia, ¿verdad? También lo reprendían. Oye, es que tú estás fuera de sí, y ellos sentían que el honor de la familia Jesús lo estaba manchando. Así también aquí Eliab también, ¿verdad?, queriendo defender su cobardía y viendo la audacia de este jovencito, ¿verdad?, estaba tratando de ponerlo en mal. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, nosotros también, ¿verdad? Yo me estoy recordando que hace poquito, ¿verdad?, uno de mis hijos me dijo: papá, usted desde que ahora se movió a esa iglesia donde va, nosotros lo vemos ahora muy diferente, y como que eso no está bien. Usted antes celebrábamos la Navidad y estábamos, y ahora no. Usted ya dice que no, que eso no, ¿verdad? Y que tan bonito que la celebrábamos, y ahora, ¿verdad?, son las cosas muy diferentes. Pero, hermanos, si nos damos cuenta realmente lo que Dios quiere de nosotros, no, el Señor no quiere que nosotros nos complazcamos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque Él sabe cuál es el final de esas complacencias de nosotros mismos, ¿verdad? Que son carnales, que no nos llevan más que a problemas, a dificultades. Y qué bonito es sentir paz y saber que nosotros estamos obedeciendo a un Dios santo, a un Dios que tiene su honor por encima de todo, y poderlo respetar. Así es que, hermanos, que nosotros podamos en este año pensar ya las cosas diferentes, ¿verdad? Que la complacencia propia no es agradable ante los ojos de Jehová. Así es que pongamos atención. Hermano. Quiero dar lectura a lo que le había mencionado, pero quiero que me ayuden a meditar en esto, porque a mí me llamó mucho la atención, pero de acuerdo a lo que yo dice, voy a comentar lo que yo entiendo. Y miren, hermanos, esto está en el libro La Verdad sobre los Ángeles, en la página 125, hablando acerca de David, que fue a la guerra, ¿ve? Su hermano Eliab se enoja, ¿ve? Y le reclama, pero aquí dice: David no explicó detalladamente a su hermano que había venido para ayudar a Israel. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo viene de lo que sigue: que había sido enviado por Dios para matar a Goliat. Gloria a Dios. Eso no, David espiritual, y esto es lo que yo entiendo: David espiritualmente era guiado por Dios. Espiritualmente él entendía que debía de ir allí, y dice que eso no lo mencionó a su hermano ni a nadie. Por eso dice, David no explicó detalladamente a su hermano que había venido para ayudar a Israel, que había sido enviado por Dios para matar a Goliat, que los ejércitos del Dios viviente estaban en peligro, y que un ángel lo había conducido para salvar a Israel. Amén, amén. Gloria a Dios. Tremendo. Un jovencito guiado por Dios y también por los ángeles. Hermano, tu hijo, mi hermanita, tu hijo que está yendo a la iglesia, anímalo, y si no está yendo, anímalo a que vaya, hermano. Amén. Porque tú no sabes lo que Dios puede hacer por medio de ese jovencito. Lo que muchos grandes hombres eminentes, líderes, pudieran hacer, que no lo están haciendo, lo puede hacer ese jovencito. Aquí Saúl, que era el líder, los guerreros que estaban ahí todos temblando, y viene un jovencito que teme a Dios y le sirve, y es el que Dios lo guía para liberar a Israel. Amén. Ese puede ser tú, joven, que me estás escuchando, tú, mi hermana, que me estás escuchando. Entonces, mis hermanos, como decía el título para este día, prioridades reveladas en la crisis, nosotros vemos que la prioridad en la crisis era preservar el honor de Jehová. Amén. En esa crisis que estaba provocando el gigante Goliat para con el pueblo de Dios, hermanos, la prioridad era preservar el nombre de Dios. Y ahora pregúntate, en tu crisis,
en la crisis que estás pasando, de cualquier índole, y sobre todo en esta crisis sanitaria en la cual nos han metido. Pregúntate, hermano, hermana, ¿cuál debe ser tu prioridad en esta crisis? ¿No debería ser también preservar el honor de Jehová? ¿No debería ser en esta crisis que estamos enfrentando con esta, como ya se dijo, pandemia? ¿No debería, hermanos, en esta crisis, la prioridad tuya, preservar el honor de Jehová? A veces a nosotros nos juzgan mal porque en el templo estamos reunidos y hay muchas personas. A veces nos critican y dicen que somos unos desconsiderados, que estamos dando un mal ejemplo, que por qué nos estamos reuniendo. Oh, mis hermanos, nosotros estamos preservando en esta crisis el honor de Jehová. Amén. Los templos están abiertos porque nosotros estamos preservando el honor de Jehová. Amén. Y mientras aquí todavía haya libertad, nosotros nos vamos a reunir para alabar el nombre de Dios. Amén. Porque el honor de Jehová, hermanos, el diablo con esta crisis ha buscado como opacarlo al confinar a los cristianos en sus casas, a que no se junten para alabar al Señor. Pues nosotros, por la gracia de Dios, estamos preservando ese honor, exaltándolo cada sábado, los martes, los miércoles. Siempre hay un pueblo congregado y estamos, mis hermanos, gozándonos en el Señor. Amén. En tu crisis, hermano, no se te olvide, en tu crisis hay que buscar la prioridad, y la prioridad debe ser esa: que el honor de Dios se haga ver, que el honor de Dios se destaque, se exalte. Así David apareció allí, apareció solo para eso. Me gusta cuando dice: ¿y quién es este filisteo incircunciso? Miren, mientras los demás estaban con un gran miedo, como el coronavirus tiene ahora toda la gente, aparece David: ¿y quién es este filisteo incircunciso que desafía a los ejércitos del Dios viviente? Oh, hermanos, la prioridad en esa crisis para David era preservar el nombre de Dios, era salvaguardar el honor del Señor. Amén. Así nosotros también busquemos en toda crisis hacer lo mismo. Vamos a orar para que Dios nos ayude a ser valientes como David, para que Dios nos ayude como David a darle la prioridad al Señor en medio de nuestra crisis. Amén. Vamos a orar. Amante Dios y Padre, la crisis por la que estamos pasando en estos tiempos, con esta pandemia o plandemia, como se le ha llamado, o la crisis que podamos estar teniendo, Señor, a nivel financiero, tal vez por la escasez de trabajo, o tal vez algún problema de familia. Señor, lo que sea, te suplicamos que nos ayudes a ser como David. Sí, Señor. Y en medio de la crisis, buscar preservar tu honor solamente. Ayúdanos, Señor, a que no nos llegue la crisis a agobiar de tal manera que nos olvidemos de ti, sino que al contrario, que siempre, Señor, busquemos exaltarte. Amén. Que siempre busquemos, Señor, colocarte en tu lugar. Ayúdanos, Padre, a que no llegue tanto esta crisis a afectarnos al punto de que ya ni cantamos, ni oramos, ni buscamos testificar de ti. No, Padre, ayúdanos, por favor, en medio de la crisis, a saber que somos un pueblo remanente, que tiene un mensaje que dar, y que lo debemos proclamar de las maneras que sean. Ayúdanos, Padre, a destacar tu honor, a exaltarte y a ponerte sobre el Dios, sobre este mundo, como el Dios todopoderoso y el que tiene el control de todo. Amén. Ayúdanos, por favor, a que hoy, en este día, al salir a la calle, al ir a diferentes partes, tengamos en mente que vamos a preservar tu honor. Sí, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tu